Hola, buenas noches. Hoy tenemos un episodio un poquito diferente a los otros dos que he grabado hasta ahora, porque hoy se une a esta grabación mi esposa, que es psiquiatra. Entonces, este capítulo vamos a hablar de la depresión, que es una de estas enfermedades que pues puede destruir vidas si no se atiende, y aun cuando se atienda puede destruir vidas. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de las manifestaciones, tanto físicas, psicológicas que puede tener, anímicas. Mi esposa sabe más de eso que yo. Y yo voy a hablar sobre cómo se ve en la literatura y pues bueno, vamos a estar intercambiando opiniones. Entonces, mi esposa es Carla Marisol Rosales, la encuentran en Facebook como la doctora Carla Rosales, es psiquiatra, tiene su consultorio en Aguascalientes, y pues ya. Entonces, no sé qué nos puedas platicar de la depresión. Bueno, buenas noches. Eh, pues cuando estamos hablando de la depresión, no solo como un término eh, para definir solamente un estado de ánimo, ¿no? Creo que se ha como popularizado quizá un poco el término. eh, Se ha venido utilizando de manera, si me lo permito decir, como un poquito banal, como para Ujú. describir múltiples situaciones, ¿no? Inclusive, y pues sin juzgar, ¿no? O sea, ay, pues hoy como ando medio depre, hoy se siente el ambiente como depresivo, y, o sea, como si fuera ya un adjetivo calificativo, ¿no? O sea, Como, eres una persona depresiva, como este, intercambiable casi con tristeza, ¿no? Y ajá, creo que, exactamente. bueno, ajá. Entonces, qué bien, la tristeza puede formar parte de la depresión o es una de las características de la depresión, sin embargo, no lo es todo, ¿no? Como tal, ya clínicamente la depresión es una enfermedad en la que hay cambios en la manera en la que se comunican las neuronas en nuestro cerebro, hay deficiencias en ciertos mecanismos, en ciertos circuitos y pues va más allá de simplemente la tristeza, ¿no? O sea, Ujú. puede existir el estado de ánimo depresivo, el estado de ánimo triste, sin embargo, no lo es todo, ¿no? O sea, si nos vamos a términos muy técnicos, eh, pues es estado de ánimo deprimido durante al menos 2 semanas, y nos vamos ya, Ujú. como mencioné, de manera muy técnica, pero se acompaña de otras características. Yo creo que una parte importante de cómo vemos la depresión ahorita es que en muchos medios se muestra la depresión justamente con este rasgo más visible que es la tristeza, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria y en la prepa, ya tiene como unos 20 años de eso, cuando alguien hablaba de la depresión, las imágenes que aparecían inmediatamente en internet es alguien pues, que está llorando o que está triste, siempre con estos colores negros. Tiene una razón de ser, pero bueno, siempre es esa como la asociación que tenemos directamente con la depresión, ¿no? Eh, Como, sí, es como uno de los rasgos como más característicos, si ujú, pudiéramos decirlo, más popularizados. Sin embargo, se acompaña de otras situaciones como lo puede ser, eh, pues no solamente la tristeza, sino que haya simplemente irritabilidad, ¿no? O ujú. esta sensación como de intolerancia, en el que hay como cambios súbitos como en el estado de ánimo, situaciones que antes no te molestaban, ahora sí te molestan, empieza a ser como más intolerante, hay, Y hay veces que la gente simplemente con que muevas un vaso del lugar ya te molestó, ¿no? sí, o sea, por eso me refería como a esta intolerancia, situaciones que antes no te causarían un malestar, en este momento sí te lo causan. Y muchas veces son mínimas, que eso es algo que, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante, pero que yo he notado en mis estados depresivos. Cosas como me movieron del lugar mis libretas, ya me enojé. Y no es un enojo leve, no es una molestia, sino es una, tampoco puedo decir que cólera, pero sí es una molestia más grande de lo que debía, como potenciada.
¿no? Como crecida 3, 4 veces. Sí, y que para personas externas o quienes están observando al individuo que está padeciendo depresión, le pueden parecer de repente reacciones exageradas, sin embargo, para la persona tiene todo el sentido del mundo y es completamente válido, ¿no? El sentirse de esa manera. Eh, Además de la parte afectiva como tal, si nos referimos al estado de ánimo, se viene acompañada de otra clase de cambios, como lo pueden ser pensamientos de inutilidad, de minusvalía, de culpa, sentimientos de desesperanza en los que el individuo empieza a percibirse como alguien menos valioso que el resto de las personas que le rodean, sentir que todo lo hace mal, que tiene múltiples fallas, a culparse de las situaciones como negativas que suceden a su alrededor y esta sensación de que haga lo que haga, las cosas no van a mejorar. Yo creo que ahorita que dices eso de la culpa, yo recuerdo mucho que cuando estoy en estos estados depresivos, uno de los pensamientos más comunes es, yo solito me busqué esta depresión o esta tristeza que no me abandona y por lo tanto yo solito voy a salir. Y digo, no es obviamente que todo el mundo lo piense así, pero creo que es una parte importante de esta culpa, ¿no? Como de, no quiero causarle más malestar a los que están alrededor de mí porque pues yo estoy mal. A lo mejor no triste, a lo mejor la gente sí lo piensa como he estado triste durante mucho tiempo, pero no sé, eso es como yo lo veo. Y que puede ser uno de los motivos por los cuales las personas retrasen de manera importante la búsqueda de atención al sentir que no deberían de estar en ese estado por eventos que para otras personas parecen absurdos, el sentir que ellos solos deberían de salir de ese estado, que no hay un motivo real o justificable por el cual debieran sentirse de esa manera y entonces pueden llegar a sentirse avergonzados y retrasar todavía más la búsqueda de atención o verlo como algo pasajero o que solamente buscando actividades recreativas, deportivas, va a ser suficiente, no digo que no sea importante, pero que con eso va a ser suficiente o debería ser suficiente para volver a sentirse bien, ¿no? Además de que, pues también tenemos manifestaciones o síntomas físicos propios de la depresión, como lo es una fatiga intensa en la que las personas inclusive pueden llegar a describir que se sienten apaleados, que sienten como si hubieran hecho muchísimo ejercicio, hubieran corrido una maratón sin que hayan hecho como muchas actividades, cambios en el sueño, cambios en el apetito, aumento, pérdida de peso, y que cualquiera de los dos, tanto a la alza como a la baja, pueden tomarse en cuenta. No es solamente no como, no duermo, no tengo ganas de hacer cosas. Eso, por ejemplo, en adolescentes es muy frecuente que haya estas características de duermo mucho, como mucho y estoy de mal humor. Ujú. Y de hecho, eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. De hecho, ahí está en la listita de cosas, como en los mitos de la depresión, pues que no se puede dar en niños. Ahorita lo retomamos. Entonces, estas sensaciones físicas como de o tengo mucho sueño o no tengo sueño, son cosas que en una persona que no padece depresión, pues no tendrían una justificación, ¿no? Como que podríamos decir casi que salen de la nada, ¿no? O cómo podrías definirlo un poquito más. Como tengo mucho sueño, pero no hay una justificación para ese sueño. ¿Eso es parte de la depresión? Sí, o sea que inclusive que puede llegar como a alimentar estos sentimientos de culpa o de inutilidad en el individuo porque es, bueno, no he podido hacer actividades porque algo que por ahí se nos pasaba a mencionar es la anedonia. La anedonia es esta sensación de pérdida de placer o de pérdida de la capacidad para sentir placer por actividades que previamente le eran placenteras, ¿no? Puede pasar a francamente abandonar las actividades o mantenerse realizándolas
por obligación, porque es algo que no se puede dar el gusto de, o el lujo de abandonar, pero que las hace sin ganas, vaya, o sea, Ya de o, manera mecánica. ajá, o a veces inclusive actividades que pueden ser recreativas, ¿no? O sea, estoy en el cine, estoy con mis amigos, estoy con mi pareja, todo el mundo se la está pasando muy bien, pero yo no lo disfruto. Ujú. Entonces, el sentirse fatigado, el no haber pasado una buena noche, el estarse muriendo de sueño todo el día, el estarse dando en algunas ocasiones atracones de comida porque me estoy sintiendo muy mal y esto es lo único que me hace sentir bien, o de plano no tengo nada de apetito, pero me esfuerzo a comer porque si no se van a dar cuenta que algo no anda bien, pueden alimentar como ese sentimiento de culpa o de inutilidad. Hace un rato me platicabas un poquito sobre em, la depresión, o sea, vienen con todas estas características, pero también me decías que hay una muy particular que es tu cerebro no es capaz de ver las cosas buenas. Esa me llamó mucho la atención. Sí, podríamos incluirlo dentro de algo que les mencionaba, que es el sentimiento de desesperanza, los pensamientos de desesperanza en el que el individuo cree que su situación no va a mejorar. Hay una corriente de la psicología que se llama terapia cognitiva, en la que uno de sus mayores exponentes, que es Aaron Beck, nos mencionaba una tríada cognitiva de la depresión, que es una de las más importantes, es la visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro, en el que pareciera que estos eventos o estas situaciones, entre comillas, negativas, que el individuo las percibe con negativas, son las que se quedan mejor registradas en el cerebro. Hay como una mayor evocación, inclusive de memorias sobre eventos pasados negativos, situaciones que pudieran no ser realmente, entre comillas, negativas, las percibe como negativas y que a pesar de que sí le sucedan eventos positivos o que sí haya situaciones que pudieran considerarse eh, Pues buenas buenas. o Ajá. bonitas, el individuo no es capaz de percibirlas o no las percibe como positivas y no porque no desee hacerlo, simplemente porque no, en ese momento no tiene la capacidad de hacerlo. ¿Y qué influye en esta capacidad de percibir o no? Tengo entendido que es un desajuste de los químicos del cerebro, pero no sé, pues tú eres la experta. Bien, pues bueno, hay varias hipótesis sobre la neurobiología de la depresión. Por ahí hace algunos meses hubo como mucha controversia en redes sociales por un estudio que decía que se había demostrado que era falso que hubiera disminución en los niveles de serotonina en la génesis de la depresión. Ujú. Pues es que es mucho más complejo a que haya mucho o poco de una Sí, sustancia. claro. Ajá. O sea, no es solamente como, ay, te falta serotonina, no, porque inclusive se apuesta de repente por esto, ah, bueno, pues es que no necesitas medicamento, busca actividades que naturalmente hagan que suba tu serotonina. No es tan Sí, sencillo pues no es como como que le subir o falta bajar. tinta a la impresora, ¿no? O sea, no es Exactamente, eso. ¿no? Em, es un poco más complejo, es en la manera en la que se están comunicando nuestras neuronas. Nuestras neuronas se comunican a través o se sirven de estos neurotransmisores para transmitir la información. Entonces, puede que esté ahí como disponible o se esté secretando, si tú quieres, las cantidades necesarias de neurotransmisores, porque no solamente está involucrada la serotonina, también está involucrada la noradrenalina, está involucrada la dopamina, porque además juegan ahí como un sistema en el que una puede regular a la otra. Y en la que la deficiencia puede ser, pues justamente como en estos canales de comunicación. Está ahí presente el neurotransmisor, Ujú. pero la neurona a la que le estoy pasando la información no la capta de manera adecuada. Entonces, esta información que debería de pasar, pues no está pasando. Poniéndole un ejemplo muy burdo, nada más para hacerlo más visible, yo creo, para la gente.
Es como si un paquete de Amazon se hubiera quedado atorado en el correo, ¿no? O Sí, sea, ajá. y no está el camioncito que te lo lleva a tu casa. No está el camioncito o no tiene a dónde llegar, no tiene, Ah, ok. ya me gusta ponérselos con el ejemplo como de embarcaciones, ¿no? Están ahí los barcos, vienen cargados de los productos, pero no tienen puerto de llegada, Ok. ¿no? Ajá. O hay un solo puerto y entonces pues están ahí todos los barquitos esperando llegar ahí para descargar su mercancía, pero no se da abasto ese solo puerto que está. Entonces, mm, para no quedarse ahí desperdiciados, el lugar de donde proceden, pues como que los regresan, ¿no? Los reciclo. La neurotransmisión, bueno, para no meternos en términos muy complejos, es una hormona perdón, neurona que manda la información y otra que la capta. Entonces, la que manda la información dice, bueno, esta no me va a recibir la mercancía, pues la reciclo, para que no se Ajá. desperdicie. Porque el cerebro, a fin de cuentas, es un gran laboratorio químico, ¿no? O sea, Ajá. a fin de cuentas. Sí, entonces pues hay que aprovechar los recursos disponibles, no los vamos a andar desperdiciando. Entonces, como no la captaste, pues entonces la regreso, ¿no? Y se queda ahí como incompleto. Entonces, en la medida en la que, por ejemplo, hablando ya del efecto de los tratamientos, en los que se van formando más puertos De de llegada. entrada, Ajá. ajá, va a mejorar la capacidad de pase de información. Entonces, ya aunque la otra neurona que manda la información esté reciclándola, pues ya no, la otra los capta con mayor eficiencia y entonces ya no se pierde como ese pase de información. Entonces, digamos que sin el tratamiento se desperdicia el 90%, por poner números, ¿no? Y con tratamiento, a lo mejor se desperdicia el 50%, Lo que es, 40%. digamos, fisiológicamente normal, ¿no? Ajá. Porque es como una recicladora que está constantemente trabajando. El medicamento va dirigido, bueno, algunos de los tratamientos van dirigidos como a bloquear el funcionamiento de esta recicladora para que le permita estar más tiempo disponible el neurotransmisor ahí en los puertitos de entrada y que la otra neurona se dé cuenta de que, ay, o sea, está aquí disponible, yo necesito poner más puertos de llegada para que esto se lleve a cabo de manera más eficiente. Ok. Hace ratito hablabas de las cuestiones fisiológicas de la depresión. Yo me quiero empezar a meter un poquito mi cuchara de estudiar literatura. Y una de las cosas que vemos en literatura al principio es como el origen, si quieres ponerlo mitológico, de esta idea de la depresión. Cuando están los griegos, si mal no recuerdo, es Hipócrates, que bueno que no estoy grabando, es Hipócrates. eh, una de las teorías prevalentes de él era que el cuerpo estaba lleno de 4 humores o de 4 líquidos, si queremos verlo de esta manera, o de 4 sustancias, mejor dicho, porque no son líquidos, y que conforme un líquido o, perdón, una sustancia subía o bajaba sus niveles, pues iba a causar diferentes cosas, porque para los griegos todo era equilibrio, ¿no? Todo era como esta idea de todo tiene que estar en armonía dentro del cuerpo. Entonces, si subía, por ejemplo, el humor negro, que es el que rige estos estados de ánimo negativos, entonces, subía el humor negro, el resto del cuerpo se desbalanceaba y entonces a ti te pegaba una cosa que es la melancolía. Mélanos es negro en griego y entonces mélanos, meláncolos, melancolía es el exceso del humor negro o de la bilis negra, que es el nombre griego de esta sustancia. Obviamente esto no tiene cabida en la psiquiatría actualmente, ¿verdad? Sí, sí llegamos a utilizar todavía el término melancolía. De hecho, hay un especificador, si lo quisieran ver como una variante Ujú. de la depresión, que es con características melancólicas, Ok. en la que el sentimiento de desesperanza es sumamente profundo. Son personas o son depresiones que podríamos decir
más profundas, en que el sentimiento de tristeza, de inutilidad, de desesperanza es más intenso. Entonces, sí la utilizamos todavía, a lo mejor ya con en un contexto distinto, pero es una palabra que aprovechamos todavía. Ah, qué bueno. Sí, porque justo cuando hablábamos de la Edad Media y del Barroco, pues, sabes que son mis corrientes favoritas, una de las cosas que hacían los médicos en esta época era cuando, no recuerdo exactamente qué padecimiento tenías, pero uno de los remedios que diseñaron o que desarrollaron ellos era cortar al paciente para que sangrara, Así porque con eso una sangría. las sangrías medievales y las sangrías todavía de los siglos de oro, justamente apuntaban a reducir los niveles de sangre, bajamos el nivel de sangre y con esto baja el humor rojo que existe en tu cuerpo. Y se supone, o ellos creían, que con esto se aliviaban ciertos padecimientos. Obviamente, pues esto no funciona hoy en día, ¿no? Se utiliza, pero con connotaciones sumamente distintas, porque sí hubo ahí como sus temporadas en que era como un remedio altamente popular. De hecho, la verdad me metería en muchos aprietos porque no recuerdo exactamente qué personaje fue, pero creo que hubo por ahí un rey, monarca, algo así, que era así como sangría, 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 hasta que pues murió por una anemia severa por tantas sangrías que le estuvieron haciendo, esperando que mejorara, y pues bueno, lo que hizo fue morir. Ahora, una de las cosas que, esto ya meto ahora sí completamente mi cuchara, una de las cosas que hacen que la depresión tenga esta aura o esta imagen como de una enfermedad, no sé, puede ser intocable, como no, que no se puede alcanzar a comprender completamente, es pues por desgracia el romanticismo. El romanticismo es esta corriente literaria que habla de las emociones, de todas las emociones negativas, y una de las grandes cosas que trajo el romanticismo fue la idealización de muchas cosas. Cuando hablábamos del romanticismo hace tiempo en la prepa, decíamos que la tuberculosis, por ejemplo, es una enfermedad que se romantiza. ¿Por qué? Porque las muchachas o las personas enfermas de tuberculosis, hasta donde recuerdo, y me corriges porque pues algo mucho más sabes que yo en eso, las personas se ponen pálidas, tosen sangre, se hacen débiles, se vuelven como frágiles de alguna manera. Y esta era la condición ideal para una persona o para una mujer dentro del romanticismo. Les decía a los muchachos que dentro de todo el romanticismo, uno de los grandes pecados que tiene, pues es esta idea de la mujer como este ser débil, ajá, la damisela en peligro, el hombre como proveedor que siempre tiene que estar a su lado, que la mujer que siempre tiene que estar salvada. Y entonces las mujeres del romanticismo tuberculosas, pues son como lo máximo, ¿no? Siempre van a estar en cama, siempre van a estar enfermas, el hombre va a estar ahí como héroe todo el tiempo. Y pues la tuberculosis es una enfermedad que creo que aún hoy en día no tiene cura, si mal no recuerdo, o tiene Sí, como sí tiene maneras tratamiento. Sí, sí tiene tratamiento. pero aún así pues sigue siendo pesada, ¿no? Entonces, como las personas en 1800 estaban condenadas a la muerte una vez que se apoderaba de ellos la tuberculosis, pues era como lo ideal, ¿no? Porque sabías que iba a morir joven, que iba a morir probablemente sin casarse o casada, y esta era la gran tragedia del romántico, que se le muriera la novia o la esposa justo poquito antes de la boda, durante la boda o unos días después de la boda. Entonces, eh, no sé si recuerdas el cuento de Valdemar, de Edgar Allan Poe, y una de las cosas que dice el cuento es que la tuberculosis es una enfermedad que te permite calcular exactamente el momento de tu muerte. No sé si sea cierto, a lo mejor es una licencia poética de Edgar Allan Poe, pero bueno, si es cierto, pues es como todavía peor para las muchachas del romanticismo, porque funcionaban eh, como casi cambiadores de estatus social, porque un hombre que se casaba con una mujer tuberculosa, pues era un hombre que iba a quedar viudo y que era esa viudez ya estaba asegurada por la enfermedad. Entonces, pues ya si te casabas joven con tu novia de tú 19, ella de 18, pues a los 20 ya ibas a ser viudo. Y entonces eso era como una cosa de estatus social muy rara en el romanticismo. Ya te quedabas con la dote y todavía podías volver a casarte. Ajá, sí, porque justamente eso, como era esta licencia de Dios,
para volver a casarte, porque el voto matrimonial es hasta que la muerte los separe. Y si ya lo separa la tuberculosis, pues, ¿qué más, no? Ujú. Entonces, eso es como un poquito del romanticismo. Bueno, no era tuberculosis, lo que estábamos hablando era depresión, pero en el romanticismo, justamente los poetas, el romanticismo tiene como dos grandes ramas, que son la poesía y la narrativa. En narrativa se escribieron cosas muy chidas, pero una cosa de la poesía es que casi todos los poetas romantizaron o idealizaron este estado de no me quiero mover, no quiero hacer nada, no puedo sentir otra cosa que no sea ira o dolor. Y estas emociones estaban como exaltadas, justamente por eso decía, la depresión es una enfermedad que tiene, pues, incluso un aura de misterio, ¿no? Y es una cosa que se nos hereda de hace 250 años. Y que, bueno, yo la verdad desconozco mucho sobre la parte literaria, pero que no sé hasta qué tiempo se extienda, porque inclusive pues llega también a romantizarse el suicidio, ¿no? Era así Ah, justamente, sí, como sí, sí, sí. uno de los desenlaces máximos para muchos autores, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho el caso de Osamu Dazai, que Ujú. es el autor de la novela de No Longer Human, Ajá. o Indigno de ser humano en español lo traducen, en la que o sea, se convierte como en su obra máxima No Longer Human, que es prácticamente toda la historia de su depresión y de los múltiples intentos de suicidio hasta que lo logra, ¿no? Ujú. Inclusive después de que se suicida, se vuelve como todavía más popular. Sí, claro, y es como muy interesante que lo menciones porque sí, se me olvidó completamente. Los románticos era, si tienes, igual como hombre, tienes dos posibles destinos. O te casas con el amor de tu vida y se muere joven, o el amor de tu vida no te pela y entonces para demostrarle que amas a esa persona, te tienes que hacer daño. Porque obviamente es un intento de manipulación. Ahorita en 2023 lo vemos así como pues, la está chantajeando horriblemente, pero en el romanticismo se veía como eh, este amor es tan grande que no lo puedo contener y no lo puedo contener, me está haciendo daño y este daño psicológico o este daño en el alma que me está causando el amor, lo voy a volver contra mí. Quiero dañarme para que tú voltees a verme y notes este amor tan gigantesco que te tengo. Entonces, hay un poeta, si mal no recuerdo, es francés, que escribe una obra, un poema que se llama Acuérdate de mí, no me acuerdo el nombre francés, no me gusta el francés, pero justamente es esto, es el mito que hay alrededor de este poema, es que el cuate se corta las venas y mientras está desangrando, escribe el poema con sangre para que cuando lleguen a buscarlo, pues él ya esté desangrado y el poema escrito, ¿no? Ajá. La verdad es que no sé si sea cierto, pero es un mito del romanticismo y es pues es como la idealización también del Ajá. suicidio que me comentas ahorita. Yo me quedo pensando como en el peso, la carga, el estigma tan grande que le queda a la destinataria del poema, ¿no? Como la del Nocturno a Ah, Rosario. claro, sí, sí, sí. Sí, porque ahora tienes el compromiso de leerlo, número uno, y la culpa. O sea, y a lo mejor no la culpa personal, porque bueno, por ejemplo, en el caso del Nocturno a Rosario, tengo entendido que este autor, de hecho, ni siquiera llega como a declarársele directamente o a pretender directamente a Rosario, solamente es así como de señora inalcanzable, y esta termina tan señalada que jamás se casa. Sí, creo que fue Manuel Acuña, la verdad, Ajá, yo no me creo que acuerdo, sí. porque la neta es que no me gusta el poema y nunca me lo aprendí. Ajá. Pero sí, sí pasa eso es mucho. Ahora, todo esto de la cuestión de la literatura y un poquito de la cultura, lo mencionamos porque creo que es muy importante el romanticismo en la creación de muchos mitos que todavía acompañan hoy en día a la depresión. Hace rato me platicábamos un poquito y decíamos que uno de esto es como entre mito y realidad, o sea, sí hay como cierto sustento, cuando te dicen, es que te falta Dios en tu vida. Y me decía mi esposa, mi esposa la doctora, que sí hay cierto sustento científico de cómo la espiritualidad puede ayudarte. Obviamente no te envuelve en una burbuja de invencibilidad, pero sí puede ayudar a aliviar ciertos síntomas.
Sí, inclusive mencionábamos que en el caso del suicidio, esto último que comentamos, puede fungir inclusive como un factor protector para disminuir, digámoslo, como el riesgo de suicidio. Se ha visto que personas que ay, se me fue la palabra, ejercen o Que tienen una profesan, fe ajá, profesional. profesan, Ajá. una fe o una religión en la que, bueno, creo que prácticamente en todas, ¿no? El suicidio es algo como altamente prohibido, ¿no? O que tiene consecuencias más allá de la muerte súper importantes en las que pues, no vas a alcanzar pues, el paraíso y El todo cielo, esto, ¿no? lo que sea, Ajá. ¿no? Ajá. Pues entonces es este temor a esa consecuencia puede llegar a como a detenernos y fuera del ámbito propiamente religioso, personas que cultivan su espiritualidad es menos probable que recurran al suicidio. Ujú. Sí, pero luego tenemos cosas que nos dicen los papás como, pues es que te falta ocuparte, no te ocupes, estás distraído. Yo recuerdo cuando estábamos aprendiendo mi grupo, bueno, nuestro grupo de amigos y yo sobre la depresión, que yo sé que la intención fue muy buena, como de, pues salte de esto, intenta buscar ayuda, pero recuerdo mucho que me pusieron un audio que creo que es súper dañino para la mayoría de la gente, que es, no estás deprimido, estás distraído. Ujú. Y que es así súper, yo creo que es lo más, es como un gaslight completo para decir, es que eso no existe, tú ponte a hacer otra cosa, Ajá, ocúpate. o ¿por qué no ves las cosas positivas? O ¿por qué no lo ves desde otro punto de vista? Bueno, pues realmente si pudiera hacerlo, Lo ya lo haría, hubiera hecho, ¿no? ¿no? Inserte meme de los Simpsons, como de cómo no se me había ocurrido antes. Sí, y creo que eso se conecta directamente con con lo que decías hace ratito, ¿no? Sí, de la No es, visión en túnel, que la no es que visión no negativa. quieras, es que tu cerebro está, no sé si incluso biológicamente incapacitado para ver las cosas buenas. A lo Dirían mejor no, neurofisiológicamente en ese momento, incapacitados. incapacitado, o sea, no es que no quieras, es que no puedes. O Ajá, sea, por mucho exacto. que quieras y por mucho que te pongan, recuerdo también que en una ocasión fuimos a una fiesta y todo el mundo se estaba riendo, yo no podía, yo estaba así como de, ¿yo para qué estoy aquí? O Ujú. sea, yo quiero, bueno, eso lo vamos a hablar un poquito después, pero justamente terminando esta fiesta es cuando me ponen este audio de no estás distraído, no estás deprimido, estás distraído. No lo escuchan y si lo escuchan, pues es basura. O sea, la neta es que busquen ayuda. Porque justamente mis amigos me decían, es que a ti llevarte a un funeral y a una fiesta es lo mismo. Pues sí, porque, o sea, no es voluntario, no es un estado en el que la persona desee estar, por el contrario, porque pues finalmente quien la padece es quien peor la está pasando, ¿no? Es realmente quien está sintiendo todos estos malestares, entonces creo que decir que haya alguien a quien le guste sentirse mal o busque de manera intencionada sentirse mal, pues está muy difícil, ¿no? Ya estaríamos hablando inclusive como de otro tipo de trastornos mentales, ¿no? Y el mantenerse en este estado, el que se esté perpetuando este estado, volvemos a lo mismo, tampoco es voluntario, ¿no? La persona no decide cuándo deprimirse, cuándo dejar de estar deprimido, ¿no? Ahorita que decíamos de los mitos, pues también se tiene la idea de que solamente cuando tienes o pasas por un evento catastrófico, una situación de estrés muy importante, una situación de pérdida, es que puedes deprimirte y no tiene que existir forzosamente alguno de estos detonantes para desarrollar depresión. O sea, fungen sí como detonantes y esto puede aumentar quizá el riesgo de desarrollarlo, pero no es un requisito. Ujú. Digamos que las 100 personas que están deprimidas, pues a lo mejor 40 pasaron por una cosa pesada, Ujú. pero pues hay gente que nace con el cerebro diferente, ¿no? Simplemente pues no puede producirlo, no puede hacerlo, o, O que está o- con otras condiciones médicas o psiquiátricas que lo predisponen o lo ponen en un riesgo mayor
de desarrollar depresión, ¿no? Últimamente también está, aunque no es el tema de hoy, pues hay mucha mayor concientización sobre, por ejemplo, TDA, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, autismo, etcétera, en la que vemos que el riesgo de tener un trastorno del afecto, como la depresión, pues es mayor, ¿no? Y ya no solamente porque me haya sucedido alguna situación negativa, sino por esta otra enfermedad, o mejor dicho, vamos cambiando el término, esta otra condición o Trastorno incluso, ¿no? esta otra manera diferente de funcionar que tiene mi cerebro, ¿no? Porque, pues sí, están clasificados todavía como trastornos del neurodesarrollo, pero pues se está tratando de cambiar un poquito como esta visión a ser, bueno, somos personas neurodivergentes, ¿no? Nuestro cerebro funciona de manera distinta, porque no es una condición o no es un estado pasajero que te doy esta pastilla y en 15 días ya vas a estar del otro lado. No, y son varias cosas, bueno, ahorita estoy recordando varias cosas que hemos platicado a lo largo de los años. Y ahorita que decís esta de cambiar el nombre de trastorno a neurodivergencia, recuerdo mucho que cuando estábamos todavía de novios, me regañabas mucho incluso de casados por utilizar el término drogas, aunque fuera de broma, ¿no? Porque lo que estaba haciendo era perpetuar el estigma que hay Ajá. alrededor de la psiquiatría De los y de tratamientos. los e incluso de los padecimientos, ¿no? Porque Ujú. si digo, necesito drogas para estar feliz, pues ¿a qué suena, no? Ajá, Suena como que estoy metiendo exactamente. cristal o que estoy Sí, fumando y quién yo sabe creo qué que, bueno, cosa. o sea, tiene que ver como con la traducción, ¿no? Que, por ejemplo, del inglés, drugs, pues perfectamente se Sí, puede claro, ajustar a a droga en cualquier otro español. medicamento, pero aquí no, ¿no? En español la connotación o el contexto de droga es sustancias ilícitas, ¿no? Ajá, O otro tipo de sustancias psicoactivas utilizadas para la recreación. ajá, sí, y creo que va muy de la mano ahí, ¿no? Como cambiar eso de trastorno o trastorno por padecimiento o u otra forma de ser. Sí, Bueno, creo que tiene que ver dependiendo ahí. ahí como de a qué nos estemos refiriendo, ¿no? Em, algo más sobre los mitos, pues es justamente la parte del tratamiento, ¿no? Es esta idea de no es que tú solito tienes que salir de ese estado o solamente con la actividad física, la alimentación tendrá que ser suficiente. Inclusive aquí ya me atrevo y espero no entrar en conflictos con la parte de la psicoterapia, de la terapia Ujú, psicológica, ¿no? O sea, en el que, o sea, ahí sabemos que invariablemente es una herramienta súper importante, pero que para muchas personas no va a ser suficiente, ¿no? Que ujú. necesitamos del trabajo en conjunto para hacer que la persona pueda recuperarse de ese estado y en el que se piensa todavía que hay padecimientos o hay situaciones que son exclusivas del psicólogo y otras que son exclusivas del psiquiatra, o que si ya necesitas ir con el psiquiatra es porque ya estás súper mal, ya estás en un estado ya crítico, ¿no? Casi, casi ya se, Irrecuperable. ajá, exactamente, ¿no? O sea, ya, y con estos términos que todavía no es porque ya estás loco, es porque ya estás muy mal o ya estás con un padecimiento que, o sea, ya se ve la gente, ¿no? En el hospital, Ajá, en casi, el casi. psiquiátrico, y que Ajá. mucha gente sigue diciendo manicomio o loquero, ¿no? Y Sí, es lo que mucha gente dice. Ahora, creo que es importante que o hagamos una pequeña pausa para dar la diferencia entre psicólogo y psiquiatra, porque sigue siendo algo que la gente utiliza de manera intercambiable. Psicólogo es aquel que, bueno, los psicólogos son pues profesionales eh, de la salud. Ellos estudian una licenciatura, vaya, en psicología, pueden tener también como diferentes corrientes o diferentes como teorías, ideas, ajá, ajá, teorías o corrientes, para aplicar la terapia psicológica
no todos se dedican a ver pacientes con enfermedades mentales, ¿no? Aquí Sí, también. estaríamos hablando más como de los psicólogos clínicos, porque también la parte de la psicología, pues, estudia como El comportamiento el en general, comportamiento y ¿no? el pensamiento humano, ¿no? Y no solamente en términos, pues, de la enfermedad, o sea, porque hay psicólogos que se dedican a la parte de la educación, a la parte laboral, y, o sea, Sí, sí, en sí. muchos otros términos. Y Y los psiquiatras somos médicos con especialidad en psiquiatría, que es una rama de la medicina que se encarga del diagnóstico, el tratamiento, la prevención de enfermedades mentales. poniendo en términos, yo sé que voy a decir muchas barrabasadas ahorita, pero en términos lo más sencillo posible, el psicólogo es el que te trata o el que resuelve tus problemas a través del diálogo. Te ayuda a resolver tus Sí, problemas. no te los resuelve, te ayuda a resolver tus problemas a través del diálogo, y el psiquiatra es el que se apoya en medicamentos Ajá, para puede sacar apoyarse adelante, ¿no? de tratamiento farmacológico, porque también hay otros tratamientos que no implican medicamentos que también se pueden utilizar, ¿no? Aquí ya también entraríamos en otro tema de Un alto montón de debate, sí, corrientes. alto debate, como puede ser la terapia electroconvulsiva, ¿no? Todavía hay gente que dice los electrochoques, Sí, que este, tienen esta idea de que te ponen casi una esponja y una silla, ¿no? sí, casi, casi. Pero sí quería hacer como esta forma lo más sencillo posible, porque, bueno, cuando estaba yo en la prepa me preguntaban los muchachos, oiga, profe, ¿y entonces cuándo puedo ir a hablar con su esposa? ¿Y ella qué hace? ¿Y solo vamos a platicar? Entonces, creo que mucha gente todavía tiene esta idea de que el psiquiatra, bueno, todavía confunden mucho esto. Entonces, creo que la distinción más sencilla, y repito, esto es simplificándolo y poniendo un montón de mitos de promedio, pero psicólogo platica, psiquiatra puede recetar medicamentos, ¿no? O sea, digo, quitando y cayendo quizás en alguna falacia de la sobresimplificación, pero creo que es una forma muy fácil de identificarlos. Ujú. No sé, ¿algún otro mito que quieras comentar? Em, Bueno, mencionábamos también hace un rato esta idea de que, por ejemplo, los niños no se Sí, sí, pueden sí. deprimir, de que es normal que los adultos mayores sean tristes o melancólicos, Y ¿no? que O que estén sean solos todo el constantemente tiempo. nostálgicos. Esta idea de que, pues ya decíamos que si no estás triste, entonces pues no estás deprimido, que tiene que haber una razón de peso para que estés deprimido, pues creo que son como de los más extendidos. Y bueno, lo pregunto porque creo hay otras formas de manifestar la depresión. Em, Cuando una persona, por ejemplo, no supera un duelo, aunque hayan pasado 6, 7 años, puede tener algunas otras manifestaciones como para compensar ese duelo. Lo pienso, por ejemplo, una persona a la que se le muere su papá o su mamá, y que en lugar de aceptarlo, vivir el duelo, agarre un trabajo y se la pase trabajando 20 horas al día. Sí, o sea, aquí y de hecho cuando nos vamos propiamente como a los criterios de la depresión en el muy controversial En el manual DCM. diagnóstico, ajá, sí nos enfatiza el hacer la distinción con el periodo de duelo, ¿ok? Ujú, Porque si nos vamos como a las fases del periodo de duelo, inclusive hay una fase que se llama depresiva, ¿no? ujú. Del periodo de Pero duelo. es fase depresiva, Ajá, es algo pasajero, exactamente. Es como las fases de la luna. un momento dentro del proceso de duelo en el que predomina el estado de ánimo deprimido, ¿no? En el que las personas pueden no tener clínicamente un episodio depresivo mayor. Sin embargo, el estar durante un proceso de duelo no es excluyente de desarrollar un episodio depresivo mayor. Ok. Entonces, bueno, eso era como mi pregunta, que si podemos encontrar la depresión manifiesta de otras maneras que no hayamos hablado aquí. Hace rato me decías que hay como
depresiones atípicas, pero bueno, es meternos en mucho, mucho relajo, Sí, sí, ¿no? sí, o sea, ahí tenemos como varios especificadores de la depresión, que ya es como ponerle apellidos, por decirlo así, a la Ajá. depresión, ¿no? Tenemos la depresión melancólica, la depresión atípica, la depresión, bueno, que la conocían como depresión postparto, pero pues ya más bien le ha cambiado el término a perinatal, porque se ha visto que Alrededor de ajá, nacimiento. Ajá. exactamente, porque muchos casos inician desde el embarazo Ujú. y que luego aquí hay otro temazo que es el atribuirle todos estos cambios en el estado de ánimo a solo son las hormonas, ¿no? Cuando puede haber algo mucho más allá de eso. Hay depresiones con características mixtas en las que por ahí se meten síntomas que son poco convencionales en la depresión, que son característicos de la hipomanía o de la manía, y ahí no me voy a meter en muchas complicaciones. La que tiene un patrón estacional, ¿no? Que en determinadas épocas del año no relacionadas con eventos que se repitan específicamente en esas épocas, como lo pueden ser, Un pues, cumpleaños. Ajá. cumpleaños, la Navidad, el aniversario del fallecimiento De de alguien. alguien, Ujú. exactamente, pero que en determinadas épocas del año de manera característica se llega a presentar el estado de depresión. Entonces, pues, como síntesis, no se diagnostiquen solos, necesitan el diagnóstico de un psiquiatra porque, pues ya simplemente con estos últimos 5 minutos que hemos platicado, pues creo que se escucha bastante bien que la depresión, aunque sí tiene características muy notorias, no solo es una depresión, sino que hay una cantidad gigantesca de tipos de depresión, ¿no? Sí, podríamos hablar inclusive como en el espectro autista, ¿no? Como un espectro de la depresión. Entonces, ahorita creo que sí, ya podemos platicar un poquito más de nuestras experiencias con la depresión. Yo sé que tengo depresión, no sé si moderada o severa, creo que va más por la moderada, pero pues no sé, creo que ya algunas cosas las he mencionado, sobre todo quisiera regresar un poquito a la anedonia, que fue una cosa que me pegó muchísimo. A mí me encanta escribir, o sea, básicamente es a lo que le dedico mi vida. Y recuerdo que en un episodio muy fuerte de depresión que tuve en 2014, em, pues yo escribía cosas, pero no sentía placer por hacerlo. Pues o sea, por eso le dediqué mi vida a la literatura, ¿no? Pero yo recuerdo que escribía cosas de manera más o menos mecánica, las leía y decía qué basura y las arrumbaba y las tiraba o las hice un poemario, pero a fin de cuentas yo no me siento orgulloso de ese poemario porque sé que fue, bueno, en su momento no me sentí orgulloso, ahorita pues tampoco, jaja, pero en su momento no era así como que disfrutara la escritura. No disfrutaba ver películas, me gusta mucho ver películas, bueno, creo que ahorita ya no tanto, pero en su momento me gustó mucho. Me gustan mucho los videojuegos y yo recuerdo mucho sobre todo eso, los videojuegos. Podía pasar 10 horas jugando sin levantarme del mismo lugar. Podía pasar 7 días sin bañarme jugando, o sea, atorado nada más ahí. Y, y mi cerebro no registraba ni placer, ni gozo, y todo el tiempo le estaba dando vueltas a ideas como por qué mejor no agarro un cuchillo y me corto los testículos, que al cabo no me sirven para nada, ¿no? De hecho, mucho tiempo, tú sabes que tiendo mucho como a la megalomanía de alguna manera, y pensaba así como, pues mejor los voy a echar por la taza del baño para que pase como Cronos y que nazcan pececitos o no sé, pero que alguien aproveche eso y no yo no puedo hacer nada con esto. De hecho, esa era como una de las ideas persistentes que tenía, como de voy a mutilarme, no me quiero morir, porque quiero ver hasta dónde llega esto y ya, ¿no? Pero era como esa idea de no siento placer por jugar videojuegos, no siento placer por escribir, dejé de escuchar música justamente por ese episodio de anedonia. Eh, Nunca he sido muy deportista, pero en ese entonces menos. Y después pasó algo muy curioso. Cuando estaba yo como en el punto máximo de esa no siento placer por nada, de repente algo se disparó en mi cabeza y dije, ¿y si me pongo a hacer deporte? Y fue cuando regresé con los medievales, que fue este periodo poco antes de conocernos.
pero recuerdo mucho, mucho, mucho ese periodo de anedonia y me da mucho miedo volver a caer en eso, porque pues es un síntoma que en mi depresión particular sí se manifiesta, ¿no? Sí, y bueno, ahora que lo comentas, como el temor a volver a caer en ese estado, es que hay episodios que llegan a ser tan graves, tan devastadores para la vida de la persona y de quienes lo rodean, ¿no? Porque pueden llegar a generar tal disfunción que la persona puede perder trabajo, puede perder pertenencias, perder gente, perder amigos, perder pareja, ¿no? Eh, y que la sola idea de volver a estar en esa situación les genera un temor importante. Sí, a mí me causa A ansiedad. veces tan así que justamente es muy frecuente que la depresión se acompañe de síntomas ansiosos. Está como este temor constante y un estado como de hipervigilancia en el que estoy como demasiado consciente de mi cuerpo y esperando en el momento en el que sienta algo que me recuerde a, a algo que sentí cuando estaba deprimido, me pongo tenso, porque es chin, ¿qué tal que ya va a empezar otra vez? ¿Qué tal que ya Ujú. viene? ¿Qué tal que este solo es el inicio de otra vez ese estado en el que me encontré y que en Y, el que fue como muy complicado salir? y que me causó tanto dolor, ¿no? Ah, Porque justamente una de las cosas que como que me impulsaron a buscar, de hecho ni siquiera fue ayuda, fue como buscar la respuesta o fue buscar el motivo por el que seguía vivo y por el que no me había, pues ahí, hecho la automorición, fue que mis amigas me dijeron, eh, hicimos todo lo que pudimos por ti y ya no podemos hacer nada, ya también nos está lastimando a nosotros. Me lo dijeron por teléfono, porque pues estaba ese punto de, ¿no? Que yo no quería salir de la casa, me invitaban a lugares, vente por un café, no quiero, no tengo ganas, no tengo dinero, porque pretextos surgen como margaritas, ¿no? En todos lados encuentras pretextos para no hacer o no juntarte con la gente cuando estás en un estado de depresión así súper severo. Eh, y entonces me marcaron por teléfono, yo no les quería contestar y una de ellas me mandó un mensaje de contesta, estamos preocupadas por ti. Entonces contesto, pues muy a regañadientes, yo de verdad no quería contestar, no me gusta traerse no me gustaba, ahora pues ya me hice adicto, supongo. este, y me dijeron eso de, pues ya hicimos lo que pudimos por ti, pues ahora sí ráscate con tus propias uñas, porque también es eso, la depresión empieza a jalar a la gente alrededor de ti, ¿no? Como muchas enfermedades mentales. Eh, y recuerdo que colgué la llamada, estaba en la cama, acostado, no me acuerdo si estaba llorando, ¿no? Probablemente sí. Y estaba pensando así como, ¿por qué sigo vivo? ¿Cuál es el motivo de mi existencia? Y así de repente fue como una lucecita, yo creo alguna de las neuronas que no se quería morir todavía, me mandó así como de, pues, tu existencia es amor, y ya. Y creo que ahí tiene mucho que ver con la espiritualidad. Por eso creo que sí es como, digo, hay evidencia científica, no sé si lo creo o no, pero creo que sí ayuda mucho a ponerle un límite o darle un temor a la gente de, pues, determinar las cosas, o no temor, a lo mejor un ancla en cosas positivas. Bueno, entonces, tengo aquí a mi esposa todavía, voy a obligarla a escuchar uno de mis cuentos, por favor. Este es un cuento que escribí en el año 2016, pero hice la versión, lo reconstruí en el año 2022 porque la versión del 2016 estaba muy larga y creo que se metía en cosas que pues no tenía nada que ver, ¿no? Era un poquito más inexperto en ese sentido. Entonces va la versión del 2022, el cuento se llama El mar de color tinto, es un cuento muy breve, por eso también lo quise poner en este capítulo. La idea de este podcast de cuentos e historias de Urim es mencionar algún tema, platicar de algún tema y poner uno de mis cuentos que esté relacionado con ese tema. Entonces, este se llama El mar de color tinto, la idea surgió del esposo de una de mis amigas, que también es mi amigo, me lo platicó hace mucho tiempo, decía que quería hacer una novela. Me platicó la idea general, lo fui refinando y bueno, quedó este cuento que voy a leer. Es muy breve, creo que dura 5 minutos y ahí va. Le partieron el cráneo a la mitad. Era lo último que sabía.
Luego su alma se desprendió de su cuerpo, maldijeron su nombre y fue escupido ahí. Al principio no pudo ver nada, pero con el tiempo, los detalles de aquel lugar llegaron, ineludibles uno tras otro. Altas torres negras, inclinadas, que estaban formadas por laminillas que apenas se tocaban entre sí, cubrían la mayoría del paisaje. En sus bases había cientos de montañas de sal. El cielo, un cielo ajeno al tiempo y el espacio que conocía, brillaba púrpura sobre él, trabado en un ocaso perpetuo. Y en el cielo, en lugar de un sol que brillara, había una vorágine que se arremolinaba sobre el mar, un ojo de huracán suspendido en la nada, dislocado y arrastrado hasta el éter, ciego y terrible, siempre al pendiente de lo que hubiera querido llegar allí. Si había algún dios, debía estar maldito también. ¿Y cómo no pensar eso? Si la luz solo le mostraba el horror más absoluto de todos, un páramo salado y triste, un desierto solitario despojado de la muerte misma. Le quedaba de consuelo el mar. Antes de su muerte había sido navegante, o eso creía. Recordaba unas montañas irregulares, enanos, más enanos, una guerra y un océano vibrante. El de aquel lugar era extraño, sí, pero mientras más lo miraba, más se daba cuenta de que estaba tan muerto como la tierra. El único camino seguro era aquella amalgama de agua y tierra inerte en la costa y las torres, una arena suave que le daba reposo a sus pies. Sea cual, sea cual hubiera sido su vida, ahora estaba en otro mar, entre otras olas. No supo cuánto tiempo más miró en el horizonte, pero fue suficiente para que la vorágine girara. Quizás fue solo un instante, ni el sol ni el crepúsculo se habían movido. O quizás se lo había tragado ya, y aquella luz moribunda tenía de un cuerpo muerto, devorada desde hacía muchos siglos. Inhaló, se sentó y miró hacia la nada. Quizás todo ello era más de lo que merecía. Siempre que creyó poco en Cosmon y en su fe, había matado y había robado, y llegó incluso a traer a los muertos a la vida. No, no había sido bueno, pero tampoco se consideraba peor que otros. Todos allá en Galnar se odiaban sin decírselo. Él habló poco, pero siempre se los demostró de sobra. No recordaba ya su nombre. Debió caérsele entre la arena. Se levantó y siguió andando, el paso más cansado, más triste. Pasó junto a unas estatuas que parecían nuevas, nunca gastadas por la brisa del mar, y de pronto la vio. Justo delante de él estaba su sombra, separada de su cuerpo, libre al fin de la carne que los unía. Aquella sombra que lo acompañó cuando aún no tenía barba, cuando la vida parecía bella y llena de esperanza, más amable. Vivía entre unas montañas tan nevadas que se preguntó varias veces si era toda la nieve del mundo, que si toda ella bastaba para silenciar a los fantasmas. Era tanta que incluso los orcos y los animales del bosque terminaron yéndose a otro lado. Una sombra, una vida más amable, qué tontería. Y sin embargo, estaba en paz. Lo habían asesinado ya, y aquel lugar lo hacía sentirse. Ver a su propia sombra no era tan malo. Al menos no tendría que soportar sus palabras. Caminaron juntos sin señas, como antes, estando sin estar el uno junto al otro. No pudo evitarlo. Sí, fue un bastardo, pero esperaba haber hecho algo bien. Esperaba que alguien lo recordara, y si no, terminaría él también como una estatua de sal, amontonado y sin nombre junto a otras tantas estatuas, o morirían todos solos como él. Se sentó en un paraje idéntico al que había dejado atrás hacía ya mucho tiempo. Torres negras se alzaban a su alrededor, el mar inmenso a su izquierda, todo inmóvil, todo muerto, en paz. Gruesas lágrimas le cayeron en las mejillas, les resbalaron por la barba, chocaron contra la arena, lágrimas de sal, o quizás de arena también. Alzó la mirada para encontrarse cara a cara con su sombra. Se levantó y se abrazaron. Más lágrimas se asomaron entre sus ojos. La sombra entró lentamente en él. Sus dedos, brazos y pecho se hicieron de piedra. Cerró los ojos y dejó que el olvido lo sellara. Y ya, ese es el cuento. Entonces, este cuento lo escribí, bueno, les digo, con la idea de mi amigo Mario, eh, pero creo que logra transmitir esta como desolación y es como muy, muy relevante para el tema de hoy, justamente porque creo que así se siente la depresión en mi caso. Yo así lo sentía, como una prisión, no del cuerpo, porque eres libre de ir a donde quieras cuando estás deprimido, sino una presión como del alma. Podemos, incluso si nos ponemos un poquito metafísicos. ¿Hay algo que quieras agregar? Pues únicamente creo que se nos pasó por completo mencionarlo al inicio. Pues
la elección del tema el día de hoy es por la eh, conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, hoy 13 de de enero. enero. Entonces, pues solamente mencionar eso, que la depresión es una enfermedad, es discapacitante, de hecho ocupa de los primeros lugares en los años de vida perdidos por discapacidad, ¿ok? O sea, la disfunción que llega a ocasionar es tal que le resta años de vida productiva a un porcentaje importante de la población. Entonces, si quieren verlo no solamente en términos individuales, sino en términos ya político-económicos, es un problema de salud pública. Y ahorita que lo mencionas, y bueno, ya íbamos a cerrar, pero bueno, pues salen algunos temas adicionales. Creo que una de los como agravantes más importantes que ha habido últimamente, pues fue la pandemia, ¿no? Porque Sí, justamente este cuento lo reescribí en plena pandemia, a los 4 o 5 meses que teníamos ahí en el... Eh, pero creo que sí la pandemia trajo muchísimos casos de depresión de gente que probablemente tenía como la semilla latente, pero que estas condiciones de incertidumbre, de miedo, yo creo que de pánico, porque yo creo que en muchos casos sí fue pánico, al menos en el tuyo y en el mío sí recuerdo que los primeros meses fueron de casi casi estarnos despidiendo de si tú te enfermas, nos vamos con mis papás y nos encerramos y sí fue un pánico y creo que a nivel mundial. Yo recuerdo mucho en España que llegó un chavo a su pueblo natal y que creo que lo lincharon porque lo habían identificado como portador del virus, del wow. COVID. Entonces, pues sí, fue un pánico horrible. Toda la gente estaba, pues, muy mal y sí se vio un incremento considerable. No quiero decir solo importante, porque importante es como 2, 3%, un considerable, a lo mejor un 10%, no sé, la verdad es que no manejo las cifras, pero sí fue un aumento considerable de casos de depresión y de ansiedad, ¿no? Después de la pandemia, durante y después de la pandemia. Sí, en población general, de manera como muy particular, podría mencionar que en personal de la salud, médicos, enfermeras, las personas que estuvieron al frente de la atención de los pacientes con COVID, tantas personas que perdieron familiares durante este tiempo, que perdieron trabajos, que perdieron la estabilidad física, mental y económica que pudieran haber llegado a tener, personas que ya habían padecido depresión, tuvieron recaídas durante este periodo de tiempo, Ujú. pues ya con un poco la tendencia a la baja ya quizá, pero que vino como a revolver muchas aguas turbias. Ujú. Sí, y qué otra cosa. Última cosa, no sé si la depresión se pueda considerar una pandemia. De hecho, yo recuerdo mucho un artículo que se llamaba Depresión, la pandemia silenciosa. Eh, no sé, tú manejas mejor eso y aparte a ti te gusta, a mí la verdad es que no. Jaja. En el caso de Japón, por Ajá. ejemplo, que todo el mundo está deprimido y que tiene como una alta tasa de suicidios, así súper masiva. No sé si se pueda considerar pandemia, esta es pregunta como de opinión tuya. Ah, eh, pues bueno, o sea, Y creo que, Aguascalientes creo también. que, creo que por la prevalencia, pues bien podríamos determinarlo así, dado que no tiene Sí, es que no se como contagia. una población como específica, ¿no? O sea, prácticamente en cualquier grupo de edad, en cualquier grupo socioeconómico, género, o sea, prácticamente ninguna característica nos blinda de poder eh, llegar a padecerla. Entonces, eh, pues prácticamente sin sonar catastrofista, pues todos tenemos riesgo quizá, Ujú, o todos tenemos la posibilidad de llegar a padecerlo en algún determinado momento de nuestra vida. ujú, ¿No? Tampoco quiere decir que es una condena, tampoco quiere decir que ya va a ser un estado, una característica de nuestra persona,
tiene un tratamiento, tiene Esperanza. claro que sí, o sea, no hablar de curas, no sé, se vuelve luego de repente un término ahí como milagroso, ¿no? Es como de, estoy curado, bueno, podemos volver a padecerla, pero que hay un camino, ¿no? Que el estado en el que te estás sintiendo en este momento, si estás padeciendo depresión, no es permanente. Hay tratamientos, hay opciones, hay alternativas, eh, y pues vale la pena intentarlo. Bueno, pues creo que ahora sí con eso cerramos. Creo que cosas importantes, número uno, repito o repetimos en todo caso, eh, no se autodiagnostiquen, necesitan un profesional calificado para hacerlo. Número dos, aunque hayan identificado, más bien, si identificaron características suyas en lo que platicamos la doctora Carla y yo en este episodio, pues valdría Busquen la pena. atención, busquen Ajá. una valoración. Entendemos que de repente el acceso a estos servicios puede no estar al alcance de la mano de absolutamente todos. Hay opciones gubernamentales, hay opciones institucionales, a lo mejor un poquito más tardado, lo que sea, pero existen alternativas, Digo, al ¿no? menos en Vale la México. pena buscar la información. No mordemos, no comemos, no somos el loquero, así que No, incluso los casos de que una persona quede internada ya en un hospital psiquiátrico, las condiciones ya son bien diferentes, ¿no? sí, Y sí, ya muchas veces toda esta idea de las películas, de a los otras que libros causan en y los mitos todo también. exactamente que tenemos de los hospitales, de los psiquiatras y todo esto, bueno, pues creo que es mejor tener una opinión propia, ¿no? Y otra cosa que, bueno, se sugirió, pero no lo dijimos tal cual, psicólogos y psiquiatras van de la mano, o sea, no es uno u otro, sino Ujú. que el tratamiento ideal, por lo que me has platicado a lo largo de los años, es que haya una cooperación entre el psicólogo y el psiquiatra, para que haya un Así es, no avance estamos real. peleados, no estamos peleados, ¿no? Por ahí de repente sí surgen algunos conflictos con personas que de repente meten como su opinión personal en el terreno profesional, que llegan a emitir comentarios como de, pues yo no estoy tan de acuerdo con que Lo que tomen vayas ahí. tratamiento, pero creo que no es una creencia, no es una ideología, es una ciencia. Y entonces, no es como de que pues, si crees en ella te va a funcionar, si no crees en ella no te va a funcionar. Sí, pues no es el cursito de milagros de no sé quién, ¿no? Exactamente. Pues bueno, entonces con esta hora sí cerramos. Muchísimas gracias a las personas que hayan escuchado esto. Hace poquito vi que también hay gente que está escuchando esto en Granada, en España, en Estados Unidos, entonces está padre. Son como dos personas, pero gracias a esas dos personas. Este, entonces, pues bueno, supongo que en sus países también habrá gente capacitada, gente, pues sí, con los conocimientos para ayudarlos, si no a ustedes, pues a sus familiares, porque también Sí, es si eso. conocen a alguien que ustedes consideren que podría servirle esta información, compártansela. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Soy el profe Sergio, escribo, y mi esposa, la doctora Carla Rosales. Muchas gracias. Perdón, esto lo voy a